La policía de la ciudad, una vez más, actuó con firmeza, con determinación, con profesionalismo, porque en la ciudad de Buenos Aires la violencia es el límite. No vamos a permitir situaciones de violencia. Siempre que las haya, la policía de la ciudad va a actuar. Esta esquina y en particular quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Vale la pena aclarar, no hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más de la capacidad, del profesionalismo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Después, claro, cuando uno empezó a ver las imágenes al otro día, porque en realidad todo se empezó a ver a las horas siguientes, no esa noche antes de que yo hablara. No hubo un solo manifestante herido. Estábamos acá al frente y la policía de la nada, no sé qué pasó, empezaron a forcejear, a tirar y tiraron bala de goma. Tenemos la responsabilidad, pero además tenemos la autonomía que nos da la Constitución para decidir sobre los destinos de la ciudad. O sea, no nos vamos a correr de nuestra obligación de cuidar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos y que de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Te vamos a sacar las patadas en el culo y te vamos a ahorcar acá delante del Instituto Patria o si no, delante del Senado. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Tenemos la autonomía que nos da la Constitución. La Constitución no habla de autonomía. No conoce la Constitución. La Constitución Nacional habla en su reforma última de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, con todas las letras. O sea, se quiere quedar con el manejo de la ciudad, así lo dijo claramente. Creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales aquí por la televisión pública. Bueno, algunos cruces de última hora nuevamente entre la vicepresidenta de la Nación, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero por detrás una discusión mucho más amplia que tiene que ver con todo lo que viene ocurriendo en la Argentina, incluida también las políticas públicas que todavía están en discusión. Ahora vamos a ver por qué decimos efectivamente esto. Ya está en los estudios de Desiguales Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda. Y luego vamos a charlar con el intendente de Villa María, Martín Gil, que también viene a los estudios de Desiguales. Queremos compartir con ustedes este trabajo que hoy difundió Alfredo Serrano Mansilla, que es uno de los responsables del CELAC, es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que entre otras cosas lo que plantea es un resumen de mayo-agosto de cada una de las distintas consultoras de opinión pública respecto de la interna de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Sería muy tedioso repasar cada uno de los porcentajes que dan estas consultoras, pero fíjense y presten atención en el promedio general sobre el final. Mauricio Macri, 27,6%, siempre hablando de la interna de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta, 29,3%. Patricia Bullrich, 26,1%. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que interpreta Alfredo Serrano Mansilla? Bueno, esta paridad, más allá de algunas diferencias, esta situación de prácticamente un empate en términos de las consultoras, en el balance de cada una de las que hicieron este trabajo, lo que muestra es la explicación de lo que está ocurriendo. Es decir, la escalada dentro de propio Juntos por el Cambio, que termina generando una disputa de hostilidades respecto de la resolución de su propia interna. Sí, pero me gustaría, yo entiendo que los números no se ven muy claros y que no podemos ir uno por uno, pero si uno lo ve, pues lo pueden encontrar en Twitter, esto que estamos viendo ahora en pantalla, en el tweet de hecho de Alfredo, que es Alfred Serra Mansi,
Alfred Serramansi, ahí ven todos los números concretos. Larreta en promedio viene bajando. Si uno mira de mayo a agosto, viene bajando. Compárense, por ejemplo, con Patricia Bullrich. 30-27, 32-19, 32-33, viene bajando. Es decir, la derechización de Larreta o el intento de derechización en cierta parte de su discurso no es casualidad tampoco. Digo, nada es casualidad de lo que está ocurriendo en los últimos días. Me parece que no es un dato menor, teniendo en cuenta que Bullrich ya dijo que quiere ser candidata, Larreta se sabe que quiere ser candidato, pero Macri sigue jugando a la incógnita. Sí. No se sabe si quiere ser candidato o no. Con lo cual, por ahora, oficialmente dentro del PRO, habría dos grandes candidatos. Uno podría hacer el mismo trabajo en el Frente de Todos, en el Frente de Izquierda, en el resto de las coaliciones y espacios políticos que lógicamente van a disputar una interna a ver cómo resuelven sus candidaturas. Eso no está para nada mal, al contrario. El conflicto es muy sano, la discusión interna en la política y en cada uno de los espacios es muy sano, mejora los debates o debería. ¿Cuál es el problema acá puntualmente? ¿Qué es lo que venimos señalando en Desiguales desde hace mucho tiempo? Que la resolución de esta interna en particular se está haciendo compitiendo en términos de agresividad política, compitiendo en términos de violencia política. Y que el capital o que la estrategia para sumar capital político dentro de una interna sea la violencia o los discursos violentos es un problema que no es solo de Juntos por el Cambio. Condiciona y lleva a este tipo de discusiones o este tipo de episodios a toda la sociedad argentina. Hoy un legislador porteño propuso derrumbar un edificio porque en ese edificio, ni más ni menos que el edificio de desarrollo social, porque en ese edificio se concentran movilizaciones y eso entorpece el tránsito en la avenida 9 de Julio. Pero sinceramente ella es una ignorancia absoluta. Que vamos a tirar, arranquemos a tirar edificios. No, pero está bien, yo entiendo que hagamos eso es así. un descampado de la ciudad de Buenos Aires para que nadie pudiera manifestarse. Entiendo el punto, pero un legislador se siente habilitado por la situación construida, se siente habilitado a plantear eso para asomar cabeza, para mostrar que puede ir un poco más allá. El problema es que el límite se va trasladando. Acá está, es el marido de Pampita. García Moritán, sí, es el marido. No, yo creo que tiene la repercusión que tiene porque es el marido de Pampita. Seamos sinceros, chicos, con esto. A las mujeres nos han vivido siempre diciendo la esposa de, el hijo de. Este hombre, si no fuese el marido de Pampita, no tiene la repercusión. No estoy de acuerdo. Legislador, puede ser cualquier otro, pero es un legislador porteño que está proponiendo esto. Que no forma parte, entiendo, de Juntos por el Cambio, corregime Nico si lo digo mal, sino de un espacio más a la derecha incluso, dentro de la ciudad de Buenos Aires, diciendo eso. Presenté un proyecto de ley para demoler el edificio de desarrollo social ubicado en la 9 de julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la ciudad de Buenos Aires por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no les jodan más la vida a los demás. El verbo demoler vinculado a movilización social es lo que tiene que alertarnos. Y quiero decir otra cosa. Hace muy poco había gente que quería prender fuego al Banco Central. No son casualidades. Un diputado. Algo nos está corriendo hacia un sector, está llevando el debate político hacia un lugar que es muy peligroso. Pensemos como pensemos, nos guste Cristina, nos guste Macri, nos guste Miriam Bregman o quien fuere. No debería ir por acá el debate para construir un país mejor. Vamos a charlar con nuestros compañeros un poquito de esto y también para que Fiorentino nos adelante lo que se viene, porque tiene que ver, ¿no? Con Juntos por el Cambio, o casualidad. Sí, yo voy a ser un poco pincha globo, pero a mí un dirigente político que hoy es ministro hace muchos años me dijo: sirven todas las encuestas menos la intención de voto. Todas las encuestas, las que miden imagen te dan información muy valiosa, las que miden sensación térmica de la sociedad son muy valiosas, las que miden las preocupaciones de la sociedad son muy valiosas, las expectativas de la sociedad son muy valiosas. La intención de voto es algo que nunca nadie acertó, jamás. Pero los protagonistas y las protaganistas las leen y actúan en consecuencia. No solamente porque se miente, sino porque en definitiva hay un porcentaje del electorado que no hay encuestadora que lo haya agarrado el timing de por dónde cargarle nunca jamás. Mirá. Está bien, pero insisto, es un insumo que toman en cuenta para ir construyendo su día a día. Lo usan todos, pero un poco de estas internas, pero saliendo del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos en los últimos 10 días más porteños de la historia, sí, ¿no? Nos están odiando más que nunca en el resto del país, creo. Es sano que discutamos un poco también la Ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a hablar de cómo estas disputas entre Macri, entre Larreta, entre la UCR, se empieza a trasladar a los armados de Juntos por el Cambio en otras provincias. Vamos a hablar puntualmente de 4. Bien. NASA.
Bueno, hoy podríamos decir que hay un game over, si se quiere, ¿no? Entre el campo y el Banco Central, porque termina el plazo para liquidar los pesos mediante este mecanismo que había ofrecido el Central para seguir acumulando reservas, este 70-30 que les había propuesto los productores. La verdad, el resultado malísimo, así que argumentos respecto de qué es lo que dice el campo, sobre por qué este mecanismo de incentivo para la liquidación falló y sobre todo qué es lo que por estas horas se está analizando para que el día de mañana justamente ver si hay nuevas novedades. Gracias, Nas. En un ratito nos detenemos en eso. A ver, Restivo. Restivo no. Le mando un gran abrazo a Néstor Restivo. Que se retire. Sí, compañero. ¿Te llamo? Compañero de la tarde. Muchos Néstor. Sí, Lombardi. ¿Qué quiere decir? Terrible. Espósito, ¿por qué decís que la sentencia del juicio de vialidad está firmada, o mejor, ¿por qué no puede ser otra cosa de condena para Cristina Fernández de Kirchner? Porque el tribunal no podría dar esta imagen de flojera ante sus propios pares. Tomate 3 minutos y escuchalo porque es complejo, vamos a tratar de simplificarlo. Te hemos dicho en infinidad de oportunidades que no se puede lavar dinero legal, que para que el dinero se lave tiene que provenir de un delito. En justicia se llama delito precedente. ¿Qué es lo que dijo la justicia hasta ahora? Bueno, cuando condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión, en ese fallo por mayoría, dijo que el delito precedente era la obra pública en Santa Cruz. Pará, Espósito, si el delito en la obra pública en Santa Cruz se está juzgando ahora. Sí, claro, eso fue lo que pasó. Pusieron el carro delante del caballo. Dijeron primero que el delito precedente era la obra pública antes de tener el veredicto en el juicio por obra pública que está desarrollando ahora. ¿Por qué pasa esto? Porque en Comodoro Pi todo el mundo sabe que este juicio va a terminar en condena. Tanto lo sabe que te vamos a invitar a ver un fallo firmado ayer por el tribunal oral que está juzgando a Cristina Fernández de Kirchner ahora. Es ese que estás viendo ahí. En ese fallo, como el entramado del lavado de dinero necesita agentes financieros que blanqueen, que le den apariencia de legalidad a ese dinero ilegal, se armaron causas paralelas, una de las cuales veías recién ahí, es la causa que tiene como principal imputado al financista Ernesto Clarence. Si buscas en Google, aparece como el financista de los Kirchner. Tiene una causa aparte que está en un tribunal oral que es diferente al que está haciendo obra pública ahora. Entonces el tribunal le dijo, che, pará, si ustedes están diciendo que el delito precedente es la obra pública y que el dinero se lavó a partir de este hombre, entonces hay que unificar este juicio con el que tienen ustedes. El tribunal que juzga a Cristina le dice, no, pero pará, ya estamos en medio del juicio, está a punto de terminar. Pero hay un remanente de la causa de obra pública que todavía no fue a juicio. Entonces le dicen, unifiquen las dos causas. Total, ustedes ya dijeron que es la obra pública el delito precedente. Si el tribunal que está juzgando a Cristina hubiera aceptado esto, habría admitido públicamente que ya tiene una decisión tomada. Entonces rechazó la competencia, pero le dijo al tribunal, sí, yo te la rechazo porque este es un hecho escindible, es un hecho aparte. Si no, tendríamos que hacer una gran mega causa. Pero es cierto, el fiscal ya me dijo que en esta causa tenemos que condenar porque la obra pública es el delito precedente y se lavó a partir de todos estos. Solo que no queremos tramitarlo en un mismo juicio. Están reconociendo que este juicio termina en condena. Vos lo que decís, vos sabés que es muy técnico esto y que a veces cuesta entender. Uno trata de simplificar, a veces puede cometer un error. Vos lo que decís es, hay un montón de otras decisiones ya tomadas que necesitan sí o sí que esto sea condena. Porque si no, todo lo demás se cae. ¿Qué pasa si no es condena con todo eso anterior? Imagínate un castillo de naipes que se derrumba sobre sí mismo. Pasaría eso. El Poder Judicial no se va a permitir, no se puede permitir. Bueno, esto es Argentina, tierra de oportunidades, puede pasar cualquier cosa. Pero no se puede permitir que se caigan todas estas cuestiones por no coordinar 3 fallos, apenas 3 fallos. El que le condenó a Lázaro Báez, el que tiene previsto condenar a Cristina y todos los que vienen después atados a esos 2. Gracias, Néstor. Bueno, nos vamos al encuentro de Miriam Bregman, que ya nos está esperando en el living de Desiguales. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por venir. Noches. Yo cuando vienen los diputados no sé llamarlos por el nombre como diputada. No, Miriam. Miriam, mejor Miriam. Bien, entonces. Sí. Miriam, te quiero preguntar por tus expresiones con respecto a este juicio, específicamente el juicio de vialidad, porque llamaron mucha atención, ¿no? Muchos dijeron,
¿Cómo el Frente de Izquierda está hablando? ¿Qué está defendiendo a Cristina? ¿Por qué decidiste hablar cuando el fiscal Luciani pidió la condena? Porque me parece que hay un hecho de gravedad. Y yo estoy convencida, como lo estuve siempre y siempre me manifesté en el mismo sentido, que cuando hay un ataque a las libertades democráticas, una restricción a las libertades democráticas, a las garantías democráticas, eso indefectiblemente se vuelve contra el pueblo. Cuando se crean doctrinas como la doctrina Irursun, puede generarse alrededor de determinados funcionarios públicos. Y uno puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Te aseguro que esa doctrina utilizada, generada en casos emblemáticos, después termina volviéndose contra cualquier imputado. Entonces, yo fui categórica en eso. Si hay persecución, hay que denunciarla. Ahora, esto no niega, algo que yo digo a la par y con el mismo énfasis, es que la corrupción en la obra pública no la puede negar nadie. De hecho, en sus palabras, Cristina Kirchner no la niega. Ella lo que demuestra que hubo corrupción, no explica por qué tuvo tantos años a ese funcionario. A López asume una responsabilidad política. Dice, es mi funcionario y él hacía negocios con otros empresarios, por ejemplo, el hermano de la vida de Mauricio Macri. Es un reconocimiento de ese entramado de corrupción. No estamos discutiendo ante un hecho, alguien diga, no hubo corrupción en mi gobierno. Hay un reconocimiento que hubo corrupción. Yo creo que la corrupción es intrínseca a este sistema capitalista y todo aquel que se involucra en la obra pública, provenga de donde provenga y tenga los antecedentes políticos que tenga, termina manchado o manchada de corrupción. Eso es así, y tan es así en la Argentina que se acuñó ese término patria contratista para explicar esos funcionarios, grupos económicos, del cual es parte el grupo de Mauricio Macri, de la familia Macri, entre otros, se enriquecen a costa de los negociados con el Estado, esto de repartirse las licitaciones, bueno, distintos mecanismos. Entonces, yo creo que eso existe, que es así, pero que en este caso no se está investigando ese entramado de corrupción, sino que se hace un recorte de realidad con determinadas características políticas. Tan es así que las personas que llevan adelante el juicio montaron un show mediático con casos que hasta parecen increíbles, como esto de agarrar un mate que tenga está el club. tuyo, mira. Bueno, no lo veo ahora, pero fiscales que van a jugar el partido de fútbol a la casa del principal adversario político. Son cosas que yo digo, bueno, si yo acepto esto y digo que esto es posible, ¿qué le queda a cualquier persona? ¿Qué le queda a cualquier persona que esté qué le queda a mis compañeros de la izquierda que tienen permanentemente, tenemos permanentemente denuncias o causas que nos arman? En mi caso, junto con Nicolás del Caño, cuando fueron las movilizaciones de diciembre del 17, entre Patricia Bullrich y su grupo nos armaron 5 causas penales. Bueno, yo creo que es importante denunciarlo y, como te digo, esto no quita para nada mi concepción sobre la corrupción que hubo y que se reconoce. Vos lo que estás señalando es, más allá de los hechos de corrupción que vinculado al sistema, en el entramado del sistema y lo que significa la relación entre Estado y grandes empresas, no está en discusión. En este proceso en particular lo que hay que garantizar es un juicio justo. Yo creo que con este sistema no hay juicio justo. Soy más categórica todavía. Creo que si vos tenés un fiscal jugando al fútbol, un juez, el primo del tío del abuelo de no sé quién, nosotros por eso tenemos una postura clara, decimos que tiene que haber juicio por jurados, que tiene que haber una mirada popular que saque esto de ese círculo, de esa corporación judicial. Pero lo reclamo en este caso con el mismo énfasis que lo reclamo en otros. Y te agrego un elemento. La figura que utilizan de la asociación ilícita, y acá Néstor puede dar cuenta de lo que siempre dijimos, es una figura altamente cuestionada. Desde la izquierda le hemos cuestionado siempre. Pueden poner Miriam Bregman, asociación ilícita, en un buscador y les van a aparecer desde años denunciando esto. De hecho, yo fui una de las que más denunció cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reforma el Código Penal en virtud de cumplir con las leyes antiterroristas que proponía Estados Unidos. Me acuerdo que desde muchas organizaciones de derechos humanos hicimos un escándalo bárbaro porque se modificaba y se ampliaba la figura de la asociación ilícita, creando esto de la asociación ilícita terrorista. Y le decíamos, esta es una figura persecutoria. Es una figura donde no te tienen que probar nada más que sos una banda y que te juntaste para cometer una serie de delitos indeterminados. En general son además figuras que después en el juicio oral se caen porque no tenés manera de sostenerla. Y que si vos tenés pruebas directas no tendrías por qué utilizarla, claro, de que robó, de que estafó la persona. Entonces, se ha utilizado Miriam, mucho. Perdóname, sí, es además el único delito que no necesita una acción.
Es decir, Claro. el que mate a una persona va y mata a otro y tiene de 8 a 25. Acá habla de delitos indeterminados. Indeterminados por un tiempo indeterminado cuando se junten 3 o más personas. Entonces, tiene su origen en la persecución política y en este momento se está usando la Argentina. En Jujuy, las causas que está armando el gobierno de Gerardo Morales a las organizaciones sociales usan esta figura. Entonces, nosotros tenemos que ser muy enfáticos en denunciar, como fui durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Como siempre cuento cuando doy charlas a la juventud, este fue uno de los motivos por los cuales rompen diputados la tendencia en el 74. En la reforma penal muy represiva que se hace en el enero del 74, hay que hacer una reforma en enero. En enero del 74, durante el gobierno de Perón, la figura de la coacción agravada, la figura de la asociación ilícita son algunas que hacen que rompan incluso diputados del propio bloque, cuestionando la reforma como muy represiva. Entonces tienen una carga jurídica. Si hay corrupción, hay que investigarla y tiene que haber jueces elegidos por el pueblo, tiene que haber juicios por jurado para que haya una mirada popular en estos casos, que yo creo que el rechazo sería mucho. Yo estoy convencida que el rechazo sería mucho a la corrupción. No creo que se tendría una mirada benévola. Claro. Si fuera Para un juicio nada. por jurado. Y yo, Claro. yo creo que sí. Nico. Ahora, Miriam, tu enfoque jurídico está claro, político está claro. Ahora, cuando le pones caras al evento, yo te voy a decir algo que quiero saber cuántas veces escuchaste en los últimos 10 días, terminó Miriam Bregman bancando a Cristina. Mira, casi que me estoy acostumbrando. Casi que me estoy acostumbrando porque la grieta es muy funcional a las dos coaliciones mayoritarias. Sí, vi una señora que es abogada, denunciadora serial, que nos dijo lacayos, ¿viste? Una persona que vive cumpliendo la orden de Estados Unidos que nos diga lacayos nosotros, me da risa porque si algo, yo creo que si tiene repercusión lo que decimos, lo que digo, es porque precisamente nadie duda de nuestra independencia política. Claro. Nunca. Pero pagaste costos internos por eso, porque no todos los espacios que conforman el Frente de Izquierda tuvieron la misma posición que vos. No, es verdad, no tuvimos la misma posición y lo debatimos públicamente. Yo voy a defender mi posición porque, como te dije al inicio, creo que si veo elementos de persecución política hay que denunciarla. No se puede decir hay persecución política, pero como hay corrupción no la denuncio. Insisto, estamos, desde mi concepción de izquierda, anticapitalista, estamos ante un sistema que cuando se promueven, se aceptan estas restricciones antidemocráticas, después indefectiblemente van a ser ataques a los trabajadores y el pueblo. Y eso es algo con lo que me he guiado siempre, que me he guiado durante los gobiernos kirchneristas para denunciar la represión, el espionaje, como me guío ahora. Creo que puedo mostrar mi coherencia y además que nadie duda que soy una opositora ferviente a este gobierno y el ajuste que está llevando adelante, que está llevando Sergio Massa adelante, elegido por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Es decir, a mí una cosa no me quita la otra, pero creo que demuestro mi coherencia en Sí, esto. si no fueras, como vos decís, si no tuvieras esa característica de oposición bien definida, no hubiera sobresalido, digamos, el comentario. Creo que tiene que ver algo con eso. Hablando de capitalismo, nos llamó mucho la atención, se conoció unas declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Sí. Horacio Rosati, varias definiciones, una sobre el valor de la moneda, otra sobre por qué se le hace trampa al que logró lo que tiene, pero una referencia puntualmente sobre el capitalismo que pensamos que te iba a interesar, la compartimos. Que no tenga un capítulo referido especialmente a la economía no significa que la Constitución argentina no exprese en distintas cláusulas un verdadero modelo. Ese modelo es el del capitalismo. Un capitalismo que hoy podemos decir, adjetivándolo de alguna forma, humanizado, pero un sistema capitalista. Quien quiera otro modelo económico para la República Argentina o tendrá que hacer una revolución o tendrá que reformar la Constitución. Después, insisto que hay una caracterización que hace sobre el peso y sobre la emisión. La escuché. ¿Cuáles son los límites de este tipo de intervenciones de un presidente de la Corte Suprema? Lo que pasa es que creo que está tratando de dar un mensaje político de encuadre. Bueno, nadie se puede mover de acá. Pensemos que es la cúspide del Poder Judicial. Sí, claro. Venimos de hablar recién la cantidad de juicios con contenido político que se están dando y se están llevando adelante, especialmente en la vialidad. Y sale a dar este discurso político. Me parece que no
sí, yo quiero cambiar este sistema. Sí, es Pero, verdad. ¿a quién crees que le habla ahora, ¿qué puntualmente? problema tiene él con eso? ¿A quién crees que le habla? ¿Le habla al Frente de Todos? ¿Le habla a lo que no es ¿Y qué mensaje la da? derecha? Creo que está haciendo una sinergia entre el Poder Judicial, claro, porque pensá todo lo que viene diciendo. Él viene sosteniendo que este es el sistema capitalista y que si no comés, te morís de hambre y no tenés los derechos que te corresponden, bueno, aguantátela. Creo que viene en consecuencia elaborando una serie de posicionamientos políticos. Debe querer ser candidato, no sé por qué le dio tanto énfasis ahora. Más poder que Miriam, tiene. ¿lo ves en línea con lo que dijo Rosenkranz en su momento respecto a que es falso que detrás de una necesidad hay un derecho? Claro, precisamente eso me refería, como que lo veo en línea con declaraciones sucesivas de una Corte Suprema que viene, creo que se lo analiza mucho relacionado a este tipo de causas con contacto con el poder, pero amerita la Corte Suprema un balance de los fallos que ha sacado los últimos años. Esta Corte Suprema durante el gobierno de Mauricio Macri legitimó el fraude laboral, por ejemplo, que una persona que está años contratada con una locación de servicios y que factura un hospital, es el caso emblemático, creo que es del 17, del 18 el fallo, la Corte Suprema dijo que no es un empleado, que no puede reclamar una relación laboral, algo que la legislación laboral argentina está más que resuelto hace años. Entonces, viene sacando fallos muy reaccionarios contra los trabajadores, contra los sectores populares, y se habla poco de eso, porque me parece que esto de la grieta es bastante funcional, ¿no? Entonces nos peleamos con los jueces de la Corte Suprema alrededor de esto, mientras por abajo dejan pasar ataques al pueblo. Sugerías recién que podía haber algún tipo de aspiración política. Ha pasado con Lorenzetti en algún momento, ha pasado con Rosati, que además viene en la política, con Maqueda, ni hablar. Sin embargo, una vez que llegan ahí, se apoltronan, se quedan ahí y no dan un salto a la política. ¿Acaso porque desde ahí son mucho más controladores de la política? Claro, sí, puesto menor, iría la frase. La verdad que sí, el poder que tiene la Corte Suprema son un grupo de personas que nadie votó, que nadie eligió, que se conservan para sí todo tipo de privilegios y, como decía en relación a este fallo del hospital alemán, le quitan derechos a otros, ¿no? Tienen la facultad de quitarle derechos a un trabajador y ellos para sí se conservan hasta la posibilidad de no pagar impuestos a las ganancias, porque si no, su opinión dejaría de ser imparcial. Sí, la verdad que yo por eso, a mí cuando se habla de reforma judicial feminista, ampliar los números de la Corte Suprema, todo eso no va a cambiar para nada el contenido de esta corporación. Esta es una corporación que tiene como contenido, y así está definido, y es parte de la doctrina norteamericana que toma la Constitución argentina, de ser un poder contramayoritario. ¿Qué es contramayoritario? Que está en contra de cualquier permeabilidad que puedan tener el resto de los poderes, de opiniones populares, de opiniones de las mayorías. Ellos están creados para resguardar al sistema de eso y repeler cualquier opinión que contemple intereses populares. Bueno, yo creo que hay que cuestionarlo de raíz, y por eso te digo, elección de los jueces y fiscales por voto popular, juicios por jurados serían medidas elementales para terminar con esta corporación judicial. NASA. Miriam, vuelvo al tema de los trabajadores precarizados, porque durante la pandemia, incluso en el peor momento de la pandemia, si bien hubo determinadas políticas de cuidado, es cierto que el empleo se ha deprimido bastante. Y después la vuelta, ¿cómo analizas la vuelta del empleo en el marco de esta recuperación, ¿no?, post pandemia, y en el marco de reapertura o inicio incluso de algunas empresas? ¿Se ha dado de la misma manera o con condiciones peores? No, categóricamente se ha dado en condiciones peores. Primero que tenés que analizar esto que el estudio que hicieron Basualdo y los economistas de cifra de la CTA, que es espeluznante, que durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del Frente de Todos, la clase trabajadora transfirió a los sectores del capital 70.000 millones de dólares. Durante este gobierno del Frente de Todos, 41.000 millones de dólares. Pensemos las cifras, más o menos lo que Macri le pidió al FMI, que se le sacó a los trabajadores del bolsillo y se le transfirió a los sectores del capital. Es decir, que durante este gobierno se hizo más rico a los ricos y se le sacó a los trabajadores para ello. Es algo que yo siempre digo, dato mata relato. Acá vos podés ponerle el discurso que quieras, pero es categórico. Y eso tiene relación con lo que vos decías muy bien, porque muchos puestos de trabajo que se recuperaron en forma precarizada. Es decir, se perdieron empleos en blanco y se recuperaron en forma precarizada, eventual, los distintos formatos que permite hoy
la modo de contratación con un Ministerio de Trabajo, que siempre hago la misma prueba cuando estoy en algún lugar, pregunto cómo se llama el Ministro de Trabajo. Moroni. Muy bien, aprobaste porque sos una de las pocas personas. Bueno, sí, porque realmente es un gerente de recursos humanos que lo único que hace es firmarle beneficios a las empresas cuando hay ataques en todas las empresas. Tenemos el caso de las alimenticias, las alimenticias que juegan con el valor de los alimentos de la población en un país donde 1 millón de pibes come una sola vez por día. Están haciendo todo tipo de ataques a sus trabajadores, como Mondelez, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo parece que no tiene nada que decir. Obviamente el Sindicato de la Alimentación menos, pero el Ministerio de Trabajo no tiene nada que decir. Entonces me parece que hay ahí una situación muy compleja que se ve en esto de trabajadores que ya no pueden comprar lo que ellos mismos producen. Un trabajador, ni que hablar de un albañil que haga casas, ¿no? Hace las casas en los countries más ricos de la zona norte, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, jamás va a poder aspirar a tener una casa de ladrillos él mismo, porque hoy tener una vivienda es imposible. Pero pasa con los propios trabajadores de la alimentación o de otros rubros que no pueden comprar los alimentos que ellos producen. ¿Y esto por qué? Porque no solo la inflación es una manera de ajustar salarios enorme, el ajuste a través de la inflación, sino también en que cada vez hay más formas precarizadas de empleo que hacen que una persona pueda ganar debajo incluso el salario mínimo. Yo pongo siempre un ejemplo porque me asombró de los camilleros de Jujuy que estuvieron marchando hace unas semanas, cobran 19.000 pesos, un camillero. Hoy hubo un paro con una movilización de 10.000 personas en Córdoba, 10.000 personas docentes porque no llegan a fin de mes. Hay 8 provincias con conflictos docentes. En Mendoza, movilizaciones enormes. Bueno, el salario es totalmente... Santa Fe ahora también, ¿no? Santa Fe, estatales y docentes vienen de una lucha gigantesca, vienen dando una lucha gigantesca por el mismo motivo, porque aún trabajando, aún teniendo empleo en blanco, no se llega a fin de mes. Miriam, gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos nuevamente a la mesa con nuestros compañeros y compañera. Nico nos prometió hablar de... Yo me mudo. La interna de Juntos por el Cambio, pero en distintas provincias. Casi la interna federal de Juntos por el Cambio. Porque lo que vemos con casi con los mismos actores que lo que venimos, las disputas que contamos todo el tiempo de las reuniones de la Mesa Nacional, reuniones del PRO, empieza a tener correlatos en varios distritos. Así que para eso preparamos un par de imágenes para enfocar y empezar a ponerle cara a esas disputas. Hay 2 o 3 provincias que Juntos por el Cambio cree, está en condiciones de ganar el año que viene. Una es la provincia de Santa Fe. Ahí tenemos una disputa muy clara. De un lado Gerardo Morales y Martín Lustó, del otro lado Patricia Bullrich y Maxi Ferraro. Maxi Ferraro es el presidente de la coalición cívica. La semana pasada hubo una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. En esa reunión Gerardo Morales y Martín Lustó propusieron cambiarle el nombre a la alianza en Santa Fe. ¿Para qué? Para sacarle un poco el contenido Macri y poder incorporar al socialismo. El viejo anhelo de Juntos por el Cambio de incorporar al socialismo, sobre todo el socialismo rosarino, en la alianza Juntos por el Cambio para competir mano a mano contra el peronismo. Romper la lógica de tercios, que es lo que se viene dando en Santa Fe históricamente, y ser 2 contra 1. De hecho, tienen encuestas, a mí me dicen, tienen encuestas que si ellos llegan a un acuerdo con, sobre todo, el jugador que les interesa es Pablo Hapkin, pero, es el intendente de Rosario. ¿Es cercana la posibilidad de que el socialismo se junte con Pablo el macrismo, con Cambiemos? Pablo Hapkin tiene una condición bastante extraña, que es el intendente de Rosario por el socialismo sin ser socialista. Porque él no viene de la tradición socialista, él viene de sectores más vinculados al ARI, hizo una carrera distinta, por eso no es un jugador propio del socialismo. Ahora, ¿cuál es la demanda que le hacen a Hapkin? Dice, bueno, si vos haces un acuerdo con nosotros para ir todos juntos en la provincia, vamos todos juntos en la provincia de Santa Fe, hacemos una interna, vos sos candidato a gobernador, nosotros ponemos otro, vamos a una interna, pero vamos todos juntos. Bueno, pero cuando sea la elección nacional, vos tenés que ser de Juntos por el Cambio. Porque bueno, nosotros te estamos invitando a lo que en Juntos por el Cambio consideran una marca ganadora. Claro. Ese término marca ganadora aparece un montón. Bueno, cuando propusieron esto Lustó y Morales, Patricia Bullrich le dijo, ¿a dónde va?
Maxi Ferraro lo mismo, la coalición cívica. Le dijeron, no, eso nosotros no tenemos que ir para ese lado, tenemos que ir para otro. ¿Para qué otro? Bueno, acá aparece una segunda provincia que está, le va a interesar mucho a nuestro invitado de ahora, que es la provincia de Córdoba. Hay algo que hizo Martín Lustó hace unos días que fue increíble. Fue a Córdoba y se sacó una foto con su candidato, que es Rodrigo Loredo, que además es el presidente de su bloque de la Cámara de Diputados, y después se sacó una foto con el gobernador, con Juan Schiaretti. Esto alteró mucho los nervios de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, sobre todo de Patricia Bullrich, que no tiene muchos problemas para alterar sus nervios, y también de Miguel Pichetto. Cuando Patricia Bullrich le recriminó esa foto, Martín Lustó le devolvió algo muy interesante. Le dijo, ¿querés que empecemos a discutir el cuadro de alianzas? Me parece perfecto, discutamos lo de Milei también. Eso pasó en la Mesa Nacional la semana... Está picadísimo. La semana pasada. Está picadísimo esto, ¿no? Lo que pasa, ahí en Córdoba vos pensá que solo la elección anterior... La UCR fue con 2 candidatos. O sea, la UCR. Ni siquiera el PRO. El PRO se bajó. Y ahí el que aparece ahora también es Luis Juez. Luis Juez declaró hace unos días, dijo, yo voy a ser candidato. A mí nadie me va a decir si soy o no soy candidato. ¿Y con Schiaretti qué se hace? Bueno, Schiaretti tiene un candidato muy fuerte. Hoy el vicegobernador Martín Yarlora parece el que se va encaminado a ser el próximo gobernador de Córdoba. Lo que cree en la UCR es que se puede dar la pelea en Córdoba capital. Si dan esa pelea, ahí creen que el jugador podría ser Rodrigo de Loredo. Todo esto muy primitivo, ¿no? Bien. Un año antes. Nos movemos a otra provincia que es la provincia de Buenos Aires. Ya charlamos con Martín Gil, que está aquí, intendente de Villa María, y vamos a poder Córdoba. meter un poco más. Claro, ahora va a ser Córdoba, todo lo que un poco dijiste más Omar, escuchado. lo conozco. ¿Qué más? La provincia de Buenos Aires, ahí aparece un jugador que es un dolor de la parte del cuerpo que vos quieras para el macrismo, que es Facundo Manes. Claro. El talón, por ejemplo. El talón, por ejemplo. Te puede doler mucho el talón. Una lesión muy Sí, te saca de la cancha. Vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido a Mauricio Macri apuntándole a Facundo Manes. Manes tiene como un problema, que incluso es un problema para la UCR, que es un electrón suelto, no tiene terminal política y tiene un ego imposible de medir. Eso en la política es muy riesgoso. El otro día Patricia Bullrich, y además es un jugador potente en la provincia de Buenos Aires, que es donde la UCR, después de muchísimos años, pero muchos años, vuelve a tener un nombre más o menos interesante para competir en la provincia más grande en términos de habitantes que tiene la Argentina. Hace poco Patricia Bullrich dijo cuestionamiento, bueno, si no te gusta esto, sobre todo cuando Facundo Manes se negó a firmar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández. Le dijo, bueno, pero si no te gusta esto, te tenés que ir. Y él le respondió que él no se va que le dijo que se quede tranquila Patricia Bullrich, porque yo no me voy a ir y además voy a ampliar Juntos por el Cambio. Tranquila la respuesta. Así que ahí también viene que va bastante caliente este distrito y nos queda uno más, que es el que en el PRO están convencidos que van a gobernar a partir de 2023, que es la provincia de Entre Ríos. Claro. Ahí el principal candidato es Rogelio Frigerio, exministro del Interior, y su archienemiga. El odio que le tiene Elisa Carrió a Rogelio Frigerio es infinito. De hecho, es la que está... Y además, el otro condimento es que el rival histórico en la interna Juntos por el Cambio, que es Atilio Benedetti, que es un dirigente radical, es amigo de Elisa Carrió. En 2021 hubo 2 listas de candidatos a diputados. Una encabezada de Frigerio, otra Atilio Benedetti. Carrió fue a hacer campaña por Benedetti. A ningún otro jugador de ninguna provincia le dedicó tanto tiempo como a Benedetti en Entre Ríos, para valorar esto que les estoy diciendo. Claro. Y a cada pueblo donde iba le ponía un adjetivo a Rogelio Frigerio, que era el de traidor. Fuerte. Le revolvió un amante por la cabeza hace unas semanas, como Sí. si hubiese dicho fue a comer un helado. Sí. Lo interesante de estas cosas es que, o la pregunta incómoda es, ¿qué diferencia de proyecto de país tienen? O de provincia, o lo que fuera. Ninguno. No vas a encontrar nunca jamás a, por ejemplo, 2 dirigentes Juntos por el Cambio discutiendo un modelo económico. Eso no lo vas a encontrar nunca. Las discusiones son otras, son mucho más personales. Casi que te diría que el principal punto de diferencia es cómo se vinculan con el peronismo. Claro. Gracias, Nico. Volvemos. Bueno, o podemos ampliar esta misma charla. Me parece que da para ampliarla Con un nuestro poco. próximo invitado al Living de Desiguales es Martín Gil, intendente de Villa María. Tengo una anécdota yo con Villa María. No me digas. Bueno, quizás Es muy tonta. buenas La noches. primera vez que un primero, ¿no? periodista se pone autorreferencial. Sí. Nunca había visto un periodista. Primero, buenas autorreferencial. noches, Lu, ¿no? No, pero ¿sabes por qué me acordé? Yo era chica, fuimos con mi familia de viaje en vacaciones de invierno, paramos en Villa María a almorzar, 6, pedimos una estación de servicio, hamburguesa, gaseosa, papita frita, todo.
Nos fuimos y nos dimos cuenta que no habíamos pagado. Ah, mira vos. Y mi papá llamó por teléfono y le dijo, tal día vuelo a Buenos Aires. Voy y te pago. Volvimos, pagamos y salimos en el diario de Villa María. Mira vos. Muy bien. Por lo menos, no somos deudores los Muelles Trujillo. Otras características tenemos, deudores nunca. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por haber venido. No, gracias a Además, ustedes. bueno, estuviste vinculado en las políticas universitarias hasta hace poco tiempo en el Gobierno Nacional, secretario de Obras Públicas. Secretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Cristina Kirchner y secretario de Obras Públicas hasta enero, en el equipo de Gabriel Catopodis. Martín, recién Miriam Bregman decía, bueno, en la provincia de Córdoba hay unas movilizaciones que vinculan estatales, docentes y demás. ¿Cómo está la provincia? Un poco también reflejo de lo que recién charlamos con Nico. ¿Cómo es la disputa de proyectos? ¿Cómo dirías que está el territorio? Bueno, está complejo como sucede en gran parte del país y Córdoba no es la excepción. A pesar de querer construir un relato de aparente normalidad en todas las variables, lo cierto es que hay distintos elementos que complejizan la relación en una provincia que tiene un enorme potencial, que es una provincia bendecida por los recursos naturales, bendecida por su ubicación logística, estratégica, y a la cual obviamente nosotros como parte queremos profundamente, a pesar de que se ha construido durante mucho tiempo un relato de enfrentamientos y de adversidades. En mi caso, ¿El relato cuál es? ¿Que Córdoba está al margen del resto de las cosas que ocurren? Estamos hablando desde el mismo retorno a la democracia, Córdoba es ¿no? Cataluña, se dice Desde el por mismo momentos. retorno a la democracia se planteó la isla. En aquella campaña de Angelos en la gobernación era casi el elemento. Después fue la generación de esta idea de cordobesismo, también como antítesis de la construcción de una realidad nacional. Y para nosotros, claramente, Córdoba forma parte de un proyecto de país. La nación necesita Córdoba y Córdoba necesita de la nación. Y tiene una particularidad. Cuando a la Argentina le va mal, cuando en la Argentina la pobreza aumenta, la desocupación crece, cae la industria, se paraliza la actividad comercial, en Córdoba sucede lo mismo. Aumenta la desocupación, la pobreza, el turismo se ve afectado, cae la actividad industrial que nos caracteriza. Ahora, cuando a la Argentina le va bien, cuando la Argentina en estas variables tiene política de crecimiento y desarrollo, a Córdoba le va mejor que al resto. ¿Por qué? Por el potencial que tiene. Claro. Y esto es lo que ha venido sucediendo en esta política de reactivación en algunos sectores, como es la actividad industrial. Córdoba hoy está viviendo una reactivación industrial muy, pero muy importante. Ahora, la semana pasada hubo una manifestación en apoyo a la vicepresidenta muy grande en el centro de la ciudad de Córdoba. Que sorprendió, ¿no? Sí, a mí al menos me sorprendió. Yo de hecho estaba en vivo en ese momento y dije, ¿esto también es Córdoba? Y de hecho nuestra compañera ya, Sofía, le preguntaba a algunos manifestantes, en Buenos Aires no pueden creer que esto ocurra en Córdoba. Se creó una especie de mito como que en Córdoba el peronismo dejó de existir, sino que hay un peronismo light encabezado por Schiaretti. No, han existido enormes dificultades durante mucho tiempo, incluso a quienes hemos formado parte de un proyecto con anclaje en el peronismo nacional, de entender la realidad de Córdoba, que también nos sacude y nos interpela como actores de la construcción de una fuerza política nacional. En algún momento es como que se bajó los brazos en ese sentido, diciendo, bueno, dejamos a Córdoba al margen, y me parece que esto es central, es decisivo. La Argentina y la construcción de un proyecto de país. Coqui Capitaní decía los otros días, es imposible pensar un proyecto de país en una alianza del norte con el conurbano bonaerense. Necesitamos, como proyecto de país, sentirnos interpelados por el corredor productivo de la Argentina, con sus variables, con sus realidades, con sus particularidades. No es cierto que formemos parte de un proyecto político que esté en contra de los cordobeses, ni que esté en contra de las variables que son la fuerza de crecimiento de Córdoba, como es la industria y la producción. Al contrario, el movimiento o el macrismo significó claramente una apuesta a la desindustrialización nacional y afectó la producción en muchos sentidos y avaló el negocio financiero únicamente como herramienta de salida. Sin embargo, la construcción del discurso, la concentración mediática, la inversión enorme en las campañas de difusión y en la construcción de un relato, muchas veces nos resulta insuficiente para construir. Pero ¿sabes qué?
formamos parte de un colectivo donde hay intendentes, intendentas y jefes comunales. Tenemos la particularidad de tener 427 en Córdoba, donde los intendentes queremos superar esas grietas, queremos superar esas diferencias. ¿Sobre cuántos? ¿427 sobre cuántos? No, 427 son el total de intendentes. Pensé que eran del frente de Nosotros todos. tenemos un espacio que venimos construyendo, que somos alrededor de 110 intendentes y jefes comunales, que pertenecemos a los distintos espacios de Córdoba, donde confluimos desde el justicialismo, confluimos desde sectores del radicalismo, desde sectores vecinalistas, y que entendemos que tenemos que tener una apuesta para superar el cerco de esa grieta que permanentemente intentan construir. Necesitamos construir un proyecto político que se ve interpelado por Córdoba, que por la producción de Córdoba, por la realidad de Córdoba, y ser capaces de tener un oído y una mirada atenta a esa realidad, porque estamos seguros de lo que Córdoba significa en el contexto nacional. Nico. Hola, Martín, recién mis compañeros destacaban la movilización el otro día en favor de la vicepresidenta. Yo la pregunta que me hago es si no habría una movilización más grande en caso de que sea condenada, porque digo, la manera en la que uno valora si esa gente es mucha o poca es ver qué pasaría si fuese lo contrario. Eso una vez dijo algo parecido a eso Churchill. Existiendo Cristina como figura tan potente, mientras ella exista y pase esto en Córdoba con su figura, ¿es imposible pensar en la reunificación del peronismo cordobés? No, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado en la última elección a gobernador. Casi todos estos 110 intendentes que te decía hemos formado parte del espacio que acompañó la propuesta del gobernador Schiaretti en Hacemos por Córdoba, que fue la fuerza local o la fuerza provincial de sectores incluso donde formaba parte el Partido Intransigente, Forja, muchos otros espacios políticos de raíz progresista. Y me parece que no tenemos que bajar los brazos a construir puentes y consensos, no solo dentro del justicialismo, sino también con otros sectores progresistas, otros sectores de la producción, del trabajo, de la industria, de la educación, de la ciencia y la tecnología. Debemos construir una mayoría en el territorio, en una provincia que tiene raíces y particularidades complejas y en donde claramente nosotros reconocemos que las políticas neoliberales y macristas afectan al conjunto de los cordobeses como al conjunto de la Argentina. ¿Se puede construir, Martín, consensos en un momento de tanto... ¿Se pueden construir mayorías a partir del consenso evitando los conflictos? Creo que cuando uno pone la agenda de la gente por sobre la agenda de los dirigentes se avanza sustantivamente. Lo vemos los intendentes, estos 110 que provenimos de distintos lugares, pero cuando nos sentamos pensamos todos los días cómo solucionarle los problemas a la gente. Hay una cuestión de empujarnos permanentemente a la conflictividad que termina alimentando básicamente los relatos que se intentan construir en detrimento de poner, vuelvo a decir, en el centro los problemas de la gente que existen, que son reales, del acceso a la vivienda, del acceso a la tierra, de la generación de un trabajo digno, de las políticas educativas, científicas, tecnológicas, de acompañar la producción y la industria. A mí me parece que esos son los caminos. Hay que hablar de política, hay que hablar de proyectos. Recién decía, es difícil encontrar a dos dirigentes del macrismo discutiendo un proyecto político, un proyecto económico. Efectivamente es así. Y nosotros tenemos que animarnos a hablar de política. El peronismo de Córdoba se tiene que animar a hablar de política, porque tampoco lo hace, porque tiene temores a tomar posiciones frente a esta interpelación que quizás determinados grupos mayoritarios realizan. Nosotros no vamos a bajar las banderas en eso, estamos dispuestos a construir un proyecto, estamos dispuestos a dialogar con otros o estamos dispuestos a proponerle a los cordobeses una propuesta de transformación también para Córdoba. Néstor. A propósito de esto último y lo que le preguntaba a Nico recién, ¿acaso para avanzar en esta idea de qué podría pasar con una eventual reunificación del peronismo, qué imagina que estaría haciendo políticamente el gallego de la Sota ahora? Es buena la pregunta, porque José Manuel de la Sota ha sido un dirigente de enorme enfrentamiento con el gobierno nacional en una determinada etapa. Quizás la construcción del modelo del cordobesismo tiene su génesis esa noche del triunfo electoral de la reelección de José Manuel de la Sota.
Sin embargo, hay un De la Sota en una madurez muy importante cuando ve las consecuencias del macrismo para la Argentina. Y es el De la Sota previo a este desenlace fatal que tuvo justamente en un mes de septiembre hace unos años. Corregime, Martín, pero él había recuperado la relación con Cristina y estaba trabajando en esa línea. Él tenía una definición muy fuerte de construir puentes, que era la necesidad de construir puentes, que no iba a estar nunca del lado de las políticas que impulsara Mauricio Macri, que era necesario debatir adentro, que era necesario generar críticas, que era necesario repensarse, que era necesario ampliar las alianzas y repensarlas. Yo creo que estaría trabajando por construir puentes y consensos en Córdoba y en la Argentina. Me parece que el año que viene, que es un año complejo, también a quienes adherimos al Frente de Todos como fuerza o como coalición política nacional, nos exige la necesidad de construir mayorías. Y construir mayorías implica también sentirnos interpelados por lo que hicimos bien y por lo que no hicimos bien en este tiempo. Necesitamos sentirnos interpelados, no estar solo a la defensiva, escuchar a los sectores, recrearnos y pensar fundamentalmente en proponer esperanza y proponer futuro. No podemos proponer un proyecto de resignación en la política. La política tiene sentido cuando le cambia la vida a la gente y ofrece esperanza y ofrece futuro. Y creo que este es el gran desafío que tenemos nosotros, superadas estas circunstancias que claramente son complejas en la actualidad, y un escenario de 3 años que nos ha tocado gobernar, que entre la pandemia económica, la pandemia de salud, las dificultades con el fondo, la guerra con posterioridad, evidentemente ha sido una carrera de obstáculos. Pero digo, acá estamos de pie, nos sentimos interpelados y tenemos que ser capaces de llevar adelante el proyecto político y económico que los argentinos votaron en el 2019. Martín, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos nuevamente al encuentro de nuestros compañeros, en este caso nuestra compañera Nasa. Segunda persona que escucho citar a Churchill en el día. No sé si... No, entre la citada de Churchill y vos diciendo... Yo lo choreé. Sí, pero choreaste a Iván Jagroski. Además, cuando lo estaba diciendo pensé, se lo está choreando un amigo nuestro. Pero iba a hacer una pregunta muy larga, preguntas cortas. Pensé que te habías basado en otra persona que citó a Churchill hoy en la... Que por ahí también se lo choreó Iván, porque esto Iván lo escribió el martes. Quiero decir, y voy a defender a mi amigo Iván Jagroski. Nasa, los dólares del agro, ¿qué pasa? Los dólares del agro, que están pero no aparecen, ¿no? Hoy, 31 de agosto, finaliza este esquema que había propuesto el Banco Central para que los productores estén incentivados a vender la soja a los exportadores y que con esos pesos una parte la pasaran a un depósito atado al dólar, cosa de que sigan pesos pero que para que ante cualquier devaluación sigan protegidos, y otra parte de esas ventas estén garantizadas comprando dólar solidario. Sí. Bueno, esa propuesta tuvo resultados realmente magros. Mira, vamos a repasar algunos de los números. Se hicieron en total 240 operaciones por 2.600 millones de pesos, que pasado al dólar, estamos hablando de unos 20 millones de pesos. 20 millones de dólares. Sí. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, para tomar dimensión, en una jornada cualquiera dentro del mercado financiero se manejan en promedio 300 millones. Acá estamos hablando de menos del 10%. O sea, es poco. Fue realmente muy pobre la cantidad de dólares que han ingresado a partir de esta medida. Y también es cierto que es una medida que se tomó en medio de una crisis política tremenda, digamos, ¿no? También, a ver, ya hay una cuestión de que el gobierno toma la medida y desde ese momento hasta la actualidad siguió diciendo que igualmente un poquito más la iban a mejorar. Claro. Entonces, a la expectativa de una mejora de este incentivo a la liquidación, por supuesto que el campo no iba a hacer demasiado, teniendo en cuenta además que era un trámite engorroso de hacer y que entre líneas lo que están buscando lisa y llanamente es la devaluación, una baja de las retenciones y listo. ¿Y cuál es la propuesta novedosa o con qué va la carga? Sí, no sé si novedosa, ¿no? Pero lo que se está analizando por estas horas, que por ahí se anuncia mañana o por ahí durante el viaje de Massa, porque hay quienes dicen, ojo, que también hay que analizarlo con el Fondo Monetario Internacional, así que vamos a ver cuándo se oficializa. Son estas 3 opciones, a ver si las podemos poner en pantalla. La primera tiene que ver con modificar este esquema actual
hablaba del 70-30, Sí. hay quienes dicen 50-50, 60-40. Bueno, habrá que ver si va por ahí la cosa. Otros directamente sería una decisión fuerte, pero es no hacemos nada, se termina el incentivo para el campo y especulamos a que los dólares entren a partir de la compra de semillas y fertilizantes. En algún momento van a tener que la propia vender. necesidad Sí. del campo de vender lo que tienen. Y por otro lado es directamente, bueno, llevar el incentivo a un tipo de cambio que esté en los 200 pesos como piso Bien. o entre 200 pesos, 250 pesos. Hay que decir para cerrar, Sí. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, dijo hace unos días, la relación con el gobierno está rota. O sea, en esos términos es en que Bueno. se está negociando. El punto 4 no era la Junta Nacional de Grano, ¿no? No estaría así. Pero faltaba- Caruso lo hubiese incorporado. Ni el 5 de la reforma agraria. Para la tampoco. discusión. Qué difícil que la hiciste hoy con eso de la moderación para el consenso, para el conflicto. No, era sé qué. re sencilla. No entendí nada, explícamelo en el corte. Corte y lo Dale, explico. explícamelo, porque me quedé pensando todavía. La escena es Osmar quiere alquilar un departamento. Estoy en ese quilombo con Dana. Está en ese, está- No hay departamento sin alquiler. ¿Cuántos pares son 3 botas? Un par y medio vendría a ser, más o menos. ¿Eso lo trajo certificado para escribano? ¿Qué? Vaya, certifíquelo y vuelva. Si no, el trámite no puede avanzar. Será de Dios, por favor, será de Dios, me recontra. Noche Demente, miércoles, 22 horas, televisión pública. Hoy vienen a Noche Demente Larry de Clay y Gabriel Almirón. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Me encantan mis axilas suaves y frescas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante y ahora también enriquecido con óleo de origen natural, ayuda a restaurar los nutrientes naturales de la piel para axilas más suaves e hidratadas. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Nuevo antitranspirante DAV, número 1 en el cuidado de las axilas. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador.
Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Bueno, muy bien. Dos cosas para el final. Primero, felicitaciones a nuestra compañera NASA. Hoy último programa porque vuelve Flor de sus vacaciones. Sí, señor. Maravillosa. Gracias. NASA, Bueno, extraordinario. un placer. Solo rubias para el cargo tenemos. Que se repita. Claro. En fin. Economía rubia. Y finalmente queremos despedirnos con esto. Tuiteó hace minutos nada más el presidente Alberto Fernández, acá está. dándole fuerzas a Esteban Bullrich. Fuerza, Esteban. Te he conocido y tratado, sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Está internado en este momento. Todo el mundo sabe que sufre de ELA, ¿no? Sí. Una enfermedad la cual ha expuesto y por la cual ha trabajado públicamente, incluso. Así que, bueno, ojalá un abrazo para la familia, ¿no? Sí, Más nos que nada, sumamos en este a ese deseo, por supuesto. Mañana a las 10 de la noche, porque hay fútbol de la Liga Federal A en la televisión pública y nosotros comenzamos, insisto, a las 10. Sí. Que pasen bien. Adiós.